Partido de Unidad Nacional PUN presenta La Hora de la Unidad. Con el PUN, con soluciones que la patria espera. Que viva la unidad, que viva la razón y que viva el corazón que late por la paz. Unidad que armoniza a los hombres, unidad, bendición de la paz, unidad que nos trae la esperanza de vivir con justicia social. Unidad que bendice las glorias de las luchas por la libertad y bautiza de nuevo la historia de la patria y la nacionalidad. Unidad que ennoblece tu alma, liberando palomas de paz y elevar hasta el cielo el principio, libertad con justicia social. Unidad que te alumbra el espíritu como tea de luz celestial y seguir la conciencia de Cristo, moraleja de amor y de paz, moraleja de amor y de paz. Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a su programa La Hora de la Unidad, órgano informativo del Partido de Unidad Nacional PUN. Con ustedes, Melissa Gonel. En el día de hoy estaré compartiendo con ustedes. Y amigos, tenemos hoy un programa muy especial para todos ustedes. En el día de hoy ha regresado con nosotros, estaremos compartiendo con Víctor Cruz. Después que tenía un tiempo fuera del contexto político. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, gracias Melissa. Bienvenido nuevamente a esta tu casa, La Hora de la Unidad. Qué bueno hablar de la unidad en el Partido de Unidad Nacional, el PUN. Qué bueno traer un contenido bien cargado con dos grandes invitados de la economía del país. El señor Carlos Rodríguez y el economista Guillermo Pimentel. Qué bueno, para hablar de economía, para hablar de cooperativismo, para hablar de programas y proyectos políticos, económicos de Estado. Tendremos esa gran oportunidad. Y no solamente eso, señores, que el día de hoy, como siempre, nuestro programa cargado de un contenido variado, especialmente para todos ustedes, también estaremos presentando algunas imágenes de lo que ha sido el viaje histórico de nuestro presidente, el doctor Leonel Fernández Reina, a Alemania. Un viaje histórico, ya que ha sido la primera vez que un presidente dominicano viaja oficialmente a Alemania. Durante el viaje, el presidente estuvo reunido con el presidente de Alemania, Christian Wulff. Y no solamente eso, que además el presidente de Alemania lo consideró histórico porque el presidente de Alemania solamente tenía 5 días que había sido elegido como presidente. O sea que Leonel Fernández fue el primer mandatario que él se reunió tras su toma de posesión. En esta recomposición política y social y económica del pueblo de Alemania, en el año 1947, frente a una economía fracasada, se juntaron ellos dos, esos dos grandes líderes, Federer Ebert por un lado, la socialdemocracia por otro, y Konrad Adenauer, ese gran reconstructor de la economía del pueblo de Alemania. O sea que nosotros los dominicanos tenemos mucho que aprender del pueblo alemán en la recomposición económica en estos momentos. Felicidades al presidente Leonel Fernández Reina, pero también quiero felicitar que llega hoy al país nuestro presidente del Partido de la Unidad Nacional, el PUN, que está haciendo un recorrido por España, compartiendo con toda esa gente que habla de economía solidaria, que habla de proyectos sociales y que trae paquetes sociales para el sector que representa el licenciado Pedro Corporán. Felicidades, Pedro Corporán, bienvenido a la República Dominicana después de un exitoso viaje por la Comunidad Económica Europea. Bueno amigos, vamos a escuchar ahora a nuestra reportera Isabel Franco con el viaje de nuestro presidente, doctor Leonel Fernández, a Alemania.
Unamos nuestras manos para que la balanza de la justicia social eche a volar la paloma de la paz. Es el partido del Puno. Para obtener más información acerca de nuestra organización, favor llamar al teléfono 809-683-3611 o acceder a nuestra página web www.pun.com.do. Mi hija, te voy a leer una obra. Se titula El Renacimiento Dorado del IDECON. Todo comenzó el 28 de agosto del año 2007. Recuperación de bienes del patrimonio público. Remodelación del edificio central. Nueva flotilla de vehículos. Saldo total de la deuda. Aumento a pensionados y jubilados. Salario mínimo de 8.774 pesos. 100 nuevas cooperativas. Capacitación del personal. Nuevo local Cibao Central. Eventos internacionales. Relanzamiento sector pesquero. Agenda despacho primera dama. Papi, ¿qué es magia? No, mi hija. Moral y trabajo, como lo enseñó el profesor Juan Bosch. Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP. Moral y trabajo. Por disposición del Ministro de Estado y Presidente del Partido de Unidad Nacional, licenciado Pedro Corporán, bochista por convicción, destacamos la participación de nuestro excelentísimo señor Presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, en su visita a Alemania. Por partido doble, la visita oficial de 3 días a Alemania, que el Presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, inició hoy en Berlín, tuvo un carácter histórico, según recordaron algunos de sus protagonistas, incluido el propio dirigente latinoamericano. De un lado, Fernández, de 53 años, subrayó que él es el primer jefe de Estado dominicano en la historia que visita oficialmente Alemania. Del otro, el flamante presidente de Alemania, Christian Wulff, elegido hace apenas 5 días, señaló en el Palacio de Belvedere que el dirigente dominicano se convierte en su estreno internacional, ya que es el primer gobernante extranjero con el que se reúne tras ocupar su nuevo cargo. Tras el encuentro protocolario con Wulff y con una temperatura de 28 grados y un 60% de humedad ambiental que sorprendió incluso al equipo del presidente dominicano, según reconocieron, Fernández se dirigió a la Cancillería para mantener un encuentro con su inquilina Angela Merkel. En la rueda de prensa posterior, la canciller informó de que había planteado a Fernández el estudio de un futuro convenio jurídico que proteja mutuamente a los inversores de ambos países. El presidente Fernández mostró a Merkel su máxima disposición a desarrollar el acuerdo que abrirá espacio a nuevas inversiones. Merkel destacó que uno de los principales campos de inversión en los que tienen interés ambas partes son las energías renovables. Fernández recordó los problemas energéticos que acosan tradicionalmente a su país. Visiblemente más relajada y sonriente que hace una semana, tras asistir el sábado en Sudáfrica a la contundente victoria de Alemania contra Argentina, 4-0 en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, la canciller afirmó que la República Dominicana es un país muy conocido para los alemanes, debido a los miles que viajan allí de vacaciones. Las relaciones bilaterales son muy buenas, añadió. Fernández incidió en la relación entre ambos países y recordó que hasta 300.000 alemanes al año van de vacaciones a la República Dominicana. Más aún, el presidente señaló que hay una colonia permanente de unos 15.000 hermanos en su país y muchos matrimonios mixtos. Respecto a los tiempos de crisis y contención presupuestaria que azotan a la mayoría de economías mundiales, a preguntas de la prensa, Merkel negó que Alemania vaya a recortar los fondos de cooperación. No solo debemos ahorrar, dijo la gobernante alemana, debemos ahorrar de una manera inteligente, añadió Merkel, para quien hay que poner el acento en la investigación y la educación. Merkel y Fernández coincidieron en denunciar que la crisis financiera internacional entró en una nueva etapa,
para el dominicano se resumiría en la manera especulativa con la que se comportan los mercados, que tienen como objetivo la deuda de los países. Supone una nueva presión sobre la recuperación, añadió el dirigente latinoamericano. La canciller señaló que ha transmitido a Fernández las gracias por el papel de la República Dominicana en las operaciones humanitarias lanzadas en Haití a causa del reciente terremoto. Por su parte, el dominicano mostró su apoyo público a Alemania como segundo principal contribuyente de Naciones Unidas en su búsqueda de un asiento permanente dentro del Consejo de Seguridad. Tras su encuentro con la jefa de gobierno alemana, Fernández fue recibido por el director del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores, Fridtjof von Nordengård. Para la segunda jornada de su visita oficial, el jefe del Estado dominicano tiene previsto participar mañana en una reunión de trabajo en el Deutsche Bank. Después será recibido en el emblemático Ayuntamiento Rojo de la capital por su alcalde Klaus Wowereit, junto al que firmará en el Libro de Oro. Por la tarde, el presidente ofrecerá en el Instituto Iberoamericano la conferencia La República Dominicana, situación política, social y económica en la actualidad y sus perspectivas de futuro. El miércoles viajará a Hamburgo, donde se encontrará con su alcalde Ole von Bost, tras lo que viajará en vuelo privado hacia París, desde donde el sábado seguirá viaje a Estados Unidos. Desde el salón donde nacen las grandes ideas, desde el salón donde nace la construcción del poder organizado del pueblo, desde el escenario del profesor Juan Bosch, el Partido de la Unidad Nacional se ha declarado organización política eminentemente bochista. El Partido de la Unidad Nacional reconoce y valora el esfuerzo y el sacrificio del profesor Juan Bosch cuando nos da una enseñanza económica. Señoras y señores, con nosotros Guillermo Pimentel Veloz, economista del país y miembro de la Comisión Política del Partido de la Unidad Nacional, el PUN. Buenas tardes, Guillermo, un saludo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación que me hace. Estamos aquí para contestar las preguntas que se nos hacen en torno a las ideas políticas de nuestra organización, que persigue siempre los fines que nos ha enseñado nuestro líder, el licenciado Pedro Corporán, sobre lo que es la moral y el trabajo, y a la cual nosotros nos hemos hecho esclavos, de seguirla fielmente. La vieja escuela de economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo recuerdo cuando nos tocó pasar por allí, por la década del 70, nos enseñó que había tres tipos de economía. Una economía oficial, que era la que administraba las cosas oficiales, las cosas públicas. Una economía privada, que era la economía que manejaban los economistas del empresariado privado. Y una economía subterránea y una economía informal, que anda buscando un nicho de poder basada en la economía solidaria o la economía de segundo piso. Sí. Hablemos un poquito de ese proyecto ideológico, filosófico, económico del Partido de la Unidad Nacional en este momento que estamos construyendo el poder organizado bajo la orientación de una economía basada en la solidaridad. Excelente. Nosotros entendemos que el Partido de la Unidad Nacional debe educar con la obra, y nosotros, de los 27 partidos políticos que participaron en esta contienda electoral, el único partido político que siempre habló y dio un mensaje sobre la moral fue el Partido de la Unidad Nacional. Nosotros estamos haciendo una organización política que queremos educar con la obra. La obra es la que va a hablar por nosotros, y nosotros estamos, tal como dice usted, compañero, creando, haciéndonos acopio de lo que es la economía solidaria. Hablamos específicamente del cooperativismo como una forma de producir autogestionaria que va a ir a los sectores de menores ingresos,
porque este pueblo está hoy en estos momentos en una crisis que nosotros le hemos palpado en los trabajos políticos que participamos. Entonces entendemos que la cooperativa, el sistema cooperativo, va a ir en auxilio a estos sectores de manera colectiva, olvidándose de lo que es el individualismo y teniendo incidencia en lo que es la producción de carácter en la que va a acumular grandes seres humanos pobres que con un pequeño capital pueden construir una empresa cooperativa y así alivianar los problemas económicos que tanto padecen. El presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, ayer habla de un programa de 30 años de desarrollo, un programa de 30 años de desarrollo, y para poder hablar de desarrollo hay que hablar justamente de la economía, hay que hablar de la economía oficial. ¿Cuáles son las palpitaciones del presidente? ¿Va a convertir al presidente Leonel Fernández o va a cambiar el sistema económico de su gobierno en estos 30 años y lo va a convertir en un sistema cooperativista? No, no es posible. Recuérdese que en nuestro país el cooperativismo, economía solidaria, entra en contradicción con lo que es la empresa privada, porque tienen fines, intereses económicos encontrados. Entonces esto tiene que ir en equilibrio. Entiendo que la planificación a 30 años no es más que para darle seguimiento y continuidad a una política que si hay un cambio de presidente, se le dé continuidad a esa planificación política y que no hayan tropiezos como había sucedido en el pasado. Es una política que va a permanecer estática en sus objetivos y planificación y estrategia que definan. De manera que los 30 años de planificación es lo moderno, lo innovador en la planificación. Frente a un presidente que piensa reelegirse, y el Partido de la Unidad Nacional lo ha proclamado así. El PUN ha proclamado al doctor Leonel Fernández Reina como su próximo candidato a la presidencia de la República. El presidente Leonel Fernández ha hecho una constitución, él hizo una constitución que prohíbe la reelección presidencial. Yo no sé qué ustedes, los orientadores económicos del Partido de la Unidad Nacional, ¿qué tienen que decir frente a esta proclama del presidente Leonel Fernández? Bueno, nosotros somos fieles seguidores a los lineamientos políticos que define nuestro comité político. Nuestro máximo líder, el licenciado Pedro Corporán, habló y definió claramente que está de acuerdo con la reelección del presidente Leonel Fernández. Entendemos que en realidad la constitución que se hizo es lo más avanzado que existe en la República Dominicana, una constitución modelo que se adapta a los nuevos tiempos. Pero entendemos que ahí hay figuras políticas, figuras jurídicas en la constitución que le abren un campo donde el presidente puede hacer uso, como es el referéndum. Y esa figura política en cualquier momento, tal como él lo expresó, que el pueblo tiene la última palabra, entendemos que puede darle la posibilidad a la reelección, pero al mismo tiempo conocemos de la capacidad del presidente de la República, un hombre con ideales extraordinarios, un hombre con una capacidad gerencial increíble. Existen el Partido Revolucionario Dominicano como un partido que cree que puede obtener la presidencia de la República si el doctor Leonel Fernández no va a las elecciones. Pero el presidente Leonel Fernández creo que debe hacer uso de todos los recursos que estén a su alcance para seguir este proyecto de nación. ¿Qué está haciendo el PUN para llevar propuestas como Partido de la Unidad Nacional? Si mañana el presidente decide no ir y respetar su trabajo constitucional, entonces, ¿qué va a hacer el PUN? ¿Llevaría a Pedro Corporán a la presidencia de la República? Entiendo. ¿Están preparados ustedes para llevar a Pedro Corporán a la presidencia de la República si no apoyan o el presidente y venir después en el 16
una nueva oportunidad? Lo primero es que nosotros no nos debemos adelantar a los acontecimientos políticos. Debemos esperar el momento, las coyunturas políticas que se presenten y de acuerdo a la situación nosotros haríamos nuestros planteamientos. Si la coyuntura nos favorece, si la situación política nos permite a nosotros obtener esa candidatura, pues desde luego que el Partido de la Unidad Nacional no perdería tiempo en presentar al licenciado Pedro Corporán como su candidato a la presidencia de la República. Es un derecho y es un honor para nuestra institución de que él ocupe esa posición. Pero si Leonel Fernández va y dice yo voy, el PUM va a inscribir la candidatura de Leonel Fernández a la presidencia de la República. Así lo expresó nuestro líder, que apoyaba la candidatura de Leonel Fernández. Ustedes, como organización política de inspiración cristiana, ustedes, como organización que proclama un proyecto de unidad nacional, ¿cuál es la propuesta de ustedes en el orden si al PUM le toca administrar la cosa pública y desarrollar en 4 años a la República Dominicana? ¿Qué haría un gobierno del Partido de la Unidad Nacional frente a una economía oficial cada día más endeudada? Balaguer la dejó en 2.000 millones de pesos, la deuda externa, y ya vamos por 20.000 millones de pesos. ¿Qué haría el Partido de la Unidad Nacional frente a esos préstamos que se está tragando lo que produce la nación? ¿Cuál es el proyecto económico del Partido de la Unidad Nacional? Fíjate, Víctor, nuestra organización en el 2007 asumió el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo. No lo encontramos en una buena condición y aplicamos 2 principios que nos dieron muchos resultados y sacamos jugosos beneficios, moral y trabajo. Hoy en día se habla de una crisis financiera mundial a la cual nuestro país no escapa, pero grandes intelectuales, grandes economistas que tienen los pies sobre la tierra y la cabeza en la nube dicen lo siguiente, que fundamentalmente hay una crisis moral, una crisis ética. Entendemos el PUM que ha hecho uso y la cual nosotros rendimos culto a la moral y al trabajo. Así hemos trabajado en el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP. Y es el escudo que nosotros estamos enseñando a la economía de la República, al pueblo dominicano y a la economía dominicana, cómo se administra el Estado. El IDECOP no tiene deuda. En estos momentos el IDECOP es una institución del Estado que no le debe a ninguno de sus suplidores. Hemos manejado la institución con diafanidad, hemos manejado la institución con mucha pulcritud, somos palco en los gastos y esto ha dado que nosotros vivimos sumergidos en una crisis, pero esa crisis aquí nosotros no la sentimos. Es una crisis que nosotros la dominamos porque somos grandes administradores. Nosotros hemos dado ejemplo en la República Dominicana de cómo se administra el Estado. De nosotros ir a las arcas del Estado a administrarla, de seguro que vamos a ser exitosos, vamos a tener éxito, porque ya nuestro líder nos ha enseñado qué riguroso debemos ser en el gasto, cómo debemos manejar el Estado, y todo lo hemos aprendido aquí en la institución. Muchas gracias, don Guillermo Pimentel, economista de la Nación Dominicana y miembro del Partido de la Unidad Nacional. Seguimos, señoras y señores, con la hora de la unidad. Verde, blanco y azul son los colores de nuestra bandera. Es el Partido de Unidad Nacional, el PUN, que en el país hará una patria nueva. Será la esperanza con el PUN, con soluciones que la patria espera.
Unamos nuestras manos para que la balanza de la justicia social eche a volar la paloma de la paz. Es el partido del PUN. Para obtener más información acerca de nuestra organización, favor llamar al teléfono 809-683-3611 o acceder a nuestra página web www.pun.com.do. Mi hija, te voy a leer una obra. Se titula El Renacimiento Dorado del IDECOT. Todo comenzó el 28 de agosto del año 2007. Recuperación de bienes del patrimonio público. Creación del edificio central. Nueva flotilla de vehículos. Saldo total de la deuda. Aumento a pensionados y jubilados. Salario mínimo de 8.774 pesos. 100 nuevas cooperativas. Capacitación del personal. Nuevo local Cibao Central. Eventos internacionales. Relanzamiento sector pesquero. Agenda despacho primera dama. Papi, ¿qué es magia? No, mi hija. Moral y trabajo como lo enseñó el profesor Juan Bosch. Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP. Moral y trabajo. En la hora de la unidad nos trasladamos a Bonao para escuchar la rueda de prensa sobre el conflicto COFACON. Los directivos de la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Empleados de la Falcon Brick Dominicana, COFALCONDO, denunciaron que el problema existente en la actualidad se inició cuando el licenciado José Félix Medina, expresidente administrador del IDECOT, vulneró las normas elementales que rigen a las cooperativas dominicanas con la instalación ilegal del grupo que hoy dirige esa institución. Puntualizaron los directivos que las normas de regulación son claras y precisas, por lo que la nefasta decisión del pasado administrador del IDECOT se circunscribió en un verdadero abuso de poder incalificable y en un exceso de autoridad que menoscabaron el debido procedimiento al constreñir de manera destemplada los preceptos de la ley número 127/64 que rige el sector cooperativo y su reglamento 623/86, así como la ley número 3163 que crea el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP. Nosotros no hemos acusado nunca al presidente administrador. Sí, le hemos exigido a él que cumpla con la ley, porque si el IDECO fue el organismo que nos suspendió a nosotros ejerciendo la ley y nosotros fuimos sometidos a un proceso judicial que salimos descargados, entonces ese mismo organismo es que tiene que devolvernos a nosotros nuestra membresía dentro de la institución, porque no existe otra. Las personas que acusen al presidente administrador, ellos tendrán que contestar ellos esa pregunta, en qué argumentos se basan para hacerlo. Nosotros lo que hemos exigido es que se cumpla con la ley 127, que es la que regulariza en este país el movimiento cooperativo. Hablando a nombre de los directivos expulsados, Casimiro Figueroa declaró que durante la permanencia del grupo ilegal se han desconocido y vulnerado todos los derechos fundamentales que le son propios a los socios de COFALCONDO y a la comunidad misma, que ha hecho suya la responsabilidad social de la cooperativa, ya que se ha creado una separación perniciosa entre los asociados y la cooperativa y que se ha gestado una reducción ociosa y dañina de la cantidad de miembros de la cooperativa bajo el control de un grupo selectivo de empleados de la empresa de Falcon Bridge, con lo que se hace daño a la comunidad de Monseñor Noel. Si hacemos una comparación, la cooperativa tiene cerca de un 10% de la cantidad de socios que teníamos cuando nosotros, porque nosotros éramos cerca de 8.000, hoy en día no llegan a 800 personas. Y en cuanto al capital económico, si hacemos un análisis económico financiero,
no ha crecido la cantidad que tienen que crecer. Sabe que tenemos cerca de 5 años con esta línea. Y cuando salimos nosotros teníamos un capital de una cartera de préstamos de 89 millones y un capital de activos y pasivos de 153. Hoy en día no he leído qué cantidad tiene, vi que una declaración de prensa que hablaban de 190 millones, no sé. Pero si tú comparas 5 años, el crecimiento ha sido crítico. Expresaron que la estrategia seguida por el grupo de facto, que actúa a la sombra y que como parásito dañino permanecen atrincherados e ilegal en Cofalcondo, es presentar la máscara ante la opinión pública de que el conflicto interno en la cooperativa es fruto de un enfrentamiento entre el IDECOT y los organismos de integración. Que ante una cooperativa que la dirección es de facto, él tiene que intervenir para devolverle a esa cooperativa su legalidad, que son ilegales las directivas que están, es ilegal la directiva que está, porque los verdaderos directivos somos nosotros, porque en derecho existe un principio, que es que cuando tú eres sometido o eres suspendido de unas funciones para tú someterte a un proceso judicial y tú sales libre de ese proceso judicial, tú debes devolver a la posición real que estaba, porque no hubo culpa que te quite a ti tus funciones. Añadió que en última instancia y de manera definitiva e irrevocable, la Suprema Corte de Justicia se pronunció, por lo que ahora el imperio de la ley se impone de manera irreductible e incuestionable, alegando que si mediante el consenso y la concertación no prospera la sabiduría, entonces lo harán con el uso del garrote de la razón y la fuerza pública. Nosotros exigimos al Instituto de Crédito Cooperativo IDECO que cumpla con la ley 127, porque nosotros fuimos expulsados de nuestra institución injustamente. A nosotros se nos acusó de haber desfalcado esta institución, fuimos sometidos a los tribunales y fuimos procesados judicialmente y en todos los tribunales hemos salido libres y descargados por insuficiencia de pruebas. Buenas tardes, señoras y señores de toda la República Dominicana. El Partido de la Unidad Nacional, en esta gran tarde, tenemos nuestro invitado especial, el concepto Carlos Rodríguez, que nos vas a hablar sobre el cooperativismo en la República Dominicana. Buenas tardes, don Carlos Rodríguez. Bienvenido a la Hora de la Unidad. Gracias Víctor por invitarme a este importante programa donde vamos a tratar un aspecto que históricamente forma parte de mi preparación profesional, que es el cooperativismo. Estoy en la disposición de contestar cualquier pregunta que pueda hacerme. A principios de la década del 60 en la República Dominicana, después de 30 años de dictadura de Trujillo, nace una efervescencia cargada de heroísmo, de transición en la República Dominicana. Llegan las fuerzas políticas democráticas al país cargada con una serie de sueños, de perspectiva. Así llegaron en la década del 60 en la República Dominicana el Partido Revolucionario Dominicano, en la cabeza del profesor Juan Bosch. Nacen las organizaciones no gubernamentales amparadas bajo la ley 520 y llega el cooperativismo cargado de ideología, de concepto, de sueño a la República Dominicana. Justamente, don Carlos Rodríguez, hablemos de esa época hermosa del cooperativismo en la República Dominicana. Es una pregunta muy interesante y en la pregunta tú involucras todo un proceso histórico del cooperativismo con motivo de nacer un gobierno democrático en la República Dominicana. Dentro de ese proceso debemos destacar también la participación de la Iglesia como promotora del cooperativismo en República Dominicana.
pero con motivo de nosotros salir de la dictadura y proceder a crear el primer gobierno constitucional, quien te habla, Carlos A. Rodríguez, formó parte de los primeros jóvenes que salieron a estudiar cooperativismo. Es una realidad que el profesor Juan Bosch prestó mucha atención a incluir dentro de su programa de gobierno la creación del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo. Yo te estoy hablando en el año 1963, y en esa época participábamos en las escuelas políticas del Partido Revolucionario Dominicano. Esa escuela tenía el apoyo de grandes líderes, entre ellos Muñoz Marín, y entre la conversación que escuché entre Muñoz Marín y el profesor Juan Bosch, se destacaba promover, organizar, fortalecer las cooperativas que ya existían. Existía el criterio entre estos dos grandes líderes, el profesor Juan Bosch y Muñoz Marín, que las cooperativas eran importantes en el proceso de la vida de la democracia de los pueblos. Y es una verdad, Víctor, y tú la conoces, de que una de las esencias de la filosofía del cooperativismo es enaltecer el ser humano, reconocer el derecho a la participación, el derecho a la libertad, el derecho a la democracia. Se tiene el criterio desde un principio que las cooperativas motivan a que las comunidades se organicen, a que las personas participen y con ello defiendan su libertad y la democracia que nos merecemos el pueblo dominicano. O sea, que es una realidad la gran incidencia del cooperativismo y de las empresas cooperativas con motivo de salir de la dictadura e iniciar un proceso de la democracia en la República Dominicana. Usted me está hablando de empresas, empresas cooperativas. El concepto empresa en el cooperativismo, me gustaría que me lo aclare un poquito, porque las cooperativas no pueden ser empresas. La razón social se pierde cuando hablamos de empresas cooperativas. Muy buena pregunta, y posiblemente yo sea de los profesionales del cooperativismo en República Dominicana en que cuando me refiero a las cooperativas la identifico como empresas cooperativas. Hay muchos profesionales que solamente hablan del término cooperativa y otros hablan de las asociaciones cooperativas. Cuando estudiaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el año 1960, me incorporo a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra querida Universidad Primada de América. Allí, en el año 60, tuve la oportunidad de escuchar por primera vez el término de empresa cooperativa, de un gran profesor que nos daba clases sobre administración de empresas. Y ese gran profesor decía que en el término económico hay muchas empresas, empresas individuales, empresas que persiguen fines de lucros y empresas que no persiguen fines de lucros, como son las empresas cooperativas. O sea, yo creo que la empresa cooperativa se conjuga lo económico, se conjuga lo social, y defiendo, como defendía ese gran profesor y como defienden muchos tratadistas, de que las empresas cooperativas, a diferencia de otra empresa, se caracterizan por ser las únicas empresas que ponen el capital en función social del hombre. Hablábamos de la efervescencia en la década del 60, de todos esos jóvenes. Hablábamos de la República de Guachupita y los municipios
de Gualey, Capotillo, La Ciénaga, María Auxiliadora y las villas, la villa de San Carlos de Borromeo, Villa Juana, Villa Consuelo. Y entonces hablábamos de la intención y de la necesidad de esa juventud de ayer, que en cualquier esquina de la provincia de Guayupita o de la República de Guayupita encontrábamos un grupo de jóvenes hablando de Carlos Marx, hablando de Lenin, hablando de Morgan, hablando de los clásicos de José el Ingeniero. Ahora esos puntos se han convertido en otro tipo de foco infeccioso en la República Dominicana, porque hemos abandonado el principio de la unidad. Qué bien. Y quien te habla forma parte de esa juventud. Y mientras esa juventud estaba en Guayupita, estaba en San Carlos, en el barrio San Miguel, yo formaba parte de esa juventud revolucionaria de Ciudad Nueva, de esa gesta heroica de los valientes jóvenes de la calle Espaillat, esquina José Gabriel García, donde celebraron acontecimientos que gracias a la participación de esos jóvenes, hoy en día podemos disfrutar de libertad y democracia en la República Dominicana. Y yo te hablo claramente, tal como tú dices, Víctor, leíamos esos libros y esos libros nos hablaban del socialismo. Y quiero expresarte en esa lectura de ese socialismo puro, de ese socialismo con buena intención, encontramos el término de cooperativismo. O sea que el cooperativismo es esencia, el cooperativismo es origen de esa corriente socialista que inspiraba la motivación de que los jóvenes tuvieran una participación activa en el proceso de la historia y de la democracia del pueblo dominicano. Es posible que en esos encuentros de esos jóvenes surgiera en mí la motivación para que yo hoy, hasta el año 2010, me mantenga como un profesional que profeso el cooperativismo como idea de solución de los problemas de cada uno de esos barrios y de esas comunidades. El Partido de la Unidad Nacional, el PUN, se siente verdaderamente orgulloso de tener en esta hermosa tarde la figura del señor Carlos Rodríguez en la hora de la unidad. Hablar del poder organizado del pueblo, hablar de filosofía, de utopía posible, de ese sueño de los cooperativistas como aporte a las necesidades fundamentales del pueblo que a principios de la década de 60 comenzó a organizarse. Yo recuerdo la cooperativa San Juan Bosco, cuando yo tenía 17 años, ahí fueron mis primeros ahorros. Y cuánto la María Auxiliadora, la cooperativa María Auxiliadora, donde existía una comunidad cristiana, católica, laica, evangélica, existía una cooperativa. ¿Cuántas cooperativas? ¿Qué tipo de cooperativas tenemos? La cooperativa de ahorro es una de ellas. Las cooperativas agropecuarias, que hoy en día tienen una gran incidencia en abaratar los costos de la producción de los productores en la República Dominicana, Víctor, y hoy hay un gran proyecto. La Junta Agroempresarial crea el Fondo Cooperativo para el Desarrollo Agroempresarial. Es un proyecto que todas las autoridades del sector agropecuario, el gobierno, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo debiera apoyar. Don Carlos, ¿cómo el cooperativismo aporta a un Estado para el crecimiento del empleo, para producir empleo? Hábleme el tema del empleo. Yo no puedo irme aquí esta tarde sin que usted me trate el tema de las cooperativas y el empleo. Pregunta interesantísima. Debemos promover cooperativas de producción y trabajo. Yo creo que con la idea que tú tienes, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo debiera firmar un acuerdo con Infotep, el Instituto
de formación técnico-profesional. Son muchos los jóvenes, como tú decías, de los barrios, de las comunidades, que van a Infotep a prepararse, a obtener un título sobre una carrera técnica. Pero sucede que cuando se gradúan no encuentran fuente de trabajo. Entonces la idea es promover y organizar cooperativas de producción y trabajo, que las cooperativas logren organizar esos jóvenes profesionales para que con su preparación, con su asistencia técnica, prestar servicio a la demanda que tiene la comunidad. ¿Ha crecido el movimiento cooperativo en la República Dominicana? Ha crecido de tal manera que hoy es un ejemplo el cooperativismo dominicano. Un ejemplo para los países del área del Caribe, Centroamérica y del área del sur. Víctor, es trascendental. Cada comunidad en República Dominicana quiere tener su propia empresa cooperativa. Lo más importante, Víctor, tú que eres parte de esa corriente del sindicalismo, ya las empresas quieren que todos sus trabajadores, sus empleados, se organicen en una empresa cooperativa. O sea, que el cooperativismo no solamente tiene demanda a nivel de los sectores de la población, de las comunidades, sino que también los empresarios dan importancia al cooperativismo como instrumento para que los trabajadores logren conquistas y mejoren condiciones de vida. ¡Qué bueno! Señores, muchas gracias, don Carlos Rodríguez. El tiempo se nos ha ido, pero vamos a tener que seguir hablando de cooperativismo en la hora de la unidad, de cooperativismo para autodeterminar al pueblo dominicano, el cooperativismo como aporte económico a la realización de muchos sueños, de principalmente aquellos que no tienen nada, aquellos excluidos sociales, y que el cooperativismo lo inserta en la economía oficial, lo inserta en la economía privada y lo inserta en la sociedad como hombres y mujeres capaces de dar lo mejor de sí. Muchas gracias, don Carlos. Nosotros, el tiempo se nos fue, pero esperamos de que podamos seguir dialogando en la hora de la unidad sobre el cooperativismo en la República Dominicana. Gracias, y vamos a seguir trabajando, fomentando el cooperativismo como bienestar económico y social para el pueblo dominicano. Muchas gracias. Señoras y señores, continuamos con la hora de la unidad. Palabras de vida. La reflexión de hoy está en Santiago capítulo 3, versículo 2. Si alguno no ofende de palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Gran parte de las acciones de impacto, buenas o malas, hoy en día están íntimamente asociadas al poder de hablar. Lo que usted dice convence, alegra, entristece, anima, abate y cierra puertas. Una palabra dicha difícilmente puede retornarse y sigue proyectando sus efectos. Es por esta razón que cuando usted habla, debe tener siempre como meta el bien de su prójimo. Nunca debe hablar para perjudicarlo. Hoy dos grandes exponentes de la economía en el marco de una ideología, de una filosofía, de un contenido de Estado, llegaron a nosotros, Melissa, Guillermo Pimentel y don Carlos Rodríguez. ¡Qué buenas orientaciones! Tuvimos que irnos al principio de la década del 60 para ilustrar, para dar a conocer realmente qué es lo que necesita el pueblo dominicano con una juventud que apenas comenzaba a organizarse. Cuando la República Dominicana, después de 30 años de dictadura de Trujillo, viene esa recomposición en la década del 60 con la llegada aquí a la República Dominicana del profesor Juan Bosch y el Partido Revolucionario Dominicano, cargado de sueños, con dos maletas cargadas de sueños y enseñándole al pueblo dominicano a ser democrático. Porque eso fue lo que hizo el profesor Juan Bosch, enseñarle a su pueblo
a ser democrático o saber ser hacer. Claro. El profesor Juan Bosch, con un lenguaje llano, sencillo, de pueblo, como el campesino cualquiera que nace en la ciudad olímpica de La Vega y está explicándole a la gente cómo se hacen las cosas. Ahí el profesor Juan Bosch nos enseñó a que teníamos que pasar de una dictadura a la democracia. Y ahí el Partido de la Unidad Nacional es posible con el pensamiento democrático. Por eso el PUN es democrático, porque justamente el PUN adopta la ideología de la democracia enseñada por el profesor Juan Bosch. Qué bueno. Guillermo Pimentel hablaba ahorita de la importancia de la cooperación, de la importancia de crear un instrumento cargado en un solo concepto: moral y trabajo. ¿Cómo se resuelven los problemas de la educación en el país? Con moral y trabajo. El problema del desempleo en la República Dominicana, ¿cómo se resuelve? Con moral y trabajo. Ahora, el país tiene que ser un país planificador de su acción, porque es imposible poder desarrollar, Melissa, a un país si no hay una clara visión de lo que vamos a planificar. ¿Qué tipo de país quiere el Partido de la Unidad Nacional? ¿Qué tipo de presidente quiere el Partido de la Unidad Nacional? Seguimos con el presidente Leonel Fernández. Así ha rezado el comité político del PUN: apoyar al presidente Leonel Fernández Reina. Ahora, si él decide que no va, entonces el PUN tendrá su candidato a la presidencia de la República. Pero mientras el presidente Leonel Fernández Reina vaya como candidato, el Partido de la Unidad Nacional, el PUN, le va a seguir apoyando. Qué bueno. Claro que sí, Víctor. Y ahora que estamos hablando sobre cooperación, moral y trabajo, Víctor, mira, ahorita cuando tú estabas conversando, entrevistando al señor Carlos Rodríguez, hablaban de la importancia de la cooperativa y de lo que eso representa para la economía del país, ¿no? Que las cooperativas, como él decía, se presentan como una solución a los problemas de muchísimas personas, de los sectores más pobres, y que incluso los mismos jóvenes, yo quiero aprovechar este momento, Víctor, porque los mismos jóvenes hacen un llamado, que pueden empezar a formar sus cooperativas. Las cooperativas juveniles. Claro que sí. Las cooperativas escolares. Porque oye, ¿qué es lo que pasa con el cooperativismo? Los partidos políticos pasan y los gobiernos también. Pero el cooperativismo es una conducta de vida, es una enseñanza para la vida del ser humano. Entonces, ¿por qué el cooperativismo? Es necesario que en cada rincón del país haya una charla, haya una conferencia explicando cómo administrar las cosas de la familia dominicana. El cooperativismo te enseña cómo administrar las cosas de la familia. Muchas veces nosotros nos ganamos 2,000 pesos, pero por no tener una conciencia de cómo administrarnos, entonces se pierde ese activo. Es que no hay una educación económica. Entonces, el gobierno dominicano, desde el punto de vista del Partido de la Unidad Nacional, es un gobierno que debe estar centrado en la formación de la familia, en la educación y en enseñarle a la familia lo importante que es el ahorro y lo importante que es el cooperativismo para desarrollar la nación dominicana. Claro que sí, Víctor, pero tú sabes algo que yo pienso también que ese problema va más allá. Es que muchas personas tampoco tienen información, no saben cómo crear su propia cooperativa, no saben qué hay que hacer, ni los beneficios que eso le presenta también. Entonces, por eso yo creo que debemos, incluso con el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECO, empezar a dar charlas, empezar a educar a la población para que conozca los beneficios que les brinda la cooperativa y cómo ellos mismos pueden empezar a crear sus propias cooperativas. Qué bueno. Bueno, Melissa, se nos fue el tiempo. Qué pena, lamentablemente. Señoras y señores, muchas gracias por habernos permitido llegar a cada uno de ustedes con el programa de cada semana, La Hora de la Unidad. Verde, blanco y azul, solo